Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Schrager junto a Lauren Larson, Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree y Josh Rosenstern y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros. Estamos estudiando, como la mayoría sabe, el gran libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo. Y estamos actualmente en el capítulo 8, versículo 9. Allí vamos a empezar. Lauren, por favor, leemos. Pero vosotros no estáis en la carne. En cierto sentido de la palabra, hace la pregunta, ya que ustedes son un creyente y ya no confían en la carne, ¿por qué recurren a la carne? Sino en el Espíritu. Como creyente ya tiene el privilegio de ser guiado y autorizado por el Espíritu Santo. Sin embargo, Él hará tal para nosotros solamente cuando nuestra fe está en la obra terminada por Cristo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si realmente es salvo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tal no es de él. Pablo está diciendo que la obra del Espíritu en nuestras vidas fue hecho posible por lo que Cristo hizo en el Calvario y la resurrección. Mucha gente hace la pregunta y yo puedo entender el porqué. ¿Qué hago yo entonces? Yo quiero que el Espíritu de Dios, en lo que refiere a mi vida y corazón, que venza la carne. Yo quiero ser victorioso en mi vida. ¿Y cómo es entonces que esto puede suceder? ¿Tengo que hacer algo? No, pero le voy a dar un poco de información sobre lo que puede hacer que le va a ayudar en lo que tiene que ver con esto. Y no le va a hacer daño decírselo a sí mismo. No tiene que decirlo en voz alta, que la cruz de Cristo es lo que el Señor quiere que usted, donde Él quiere que usted ponga su fe. Ese es el blanco, debe de ser el blanco de su fe. Jesucristo y este crucificado. Ahora entienda eso, el blanco de su fe es Jesucristo y este crucificado. Y esto es operar según el Espíritu. En segundo lugar, no está en mí mismo. No está en mí. Y yo no lo puedo hacer, y ese es uno de los problemas principales de los cristianos, que tratamos de santificarnos nosotros mismos y traer victoria al hacer ciertas cosas que pensamos que va a tener algún efecto. Y no es así. El blanco de su fe no debe de estar en su iglesia tan maravillosa como sea su iglesia. Y no debe de estar allí. Y en lo que refiere a eso, entender lo que hemos dicho, usted puede anticipar que el Espíritu Santo entonces empezará a obrar en su vida. Y esa es la llave de todo, el tener al Espíritu Santo ayudándole, trabajando con usted, trabajando para usted. Él no va a operar fuera de nuestra fe en Cristo y este crucificado. Los parámetros deben de ser Jesucristo y este crucificado. Entienda usted eso. Y Él no va a obrar fuera de ello. Es la única manera que Él lo va a hacer. Así que cuando usted pone su fe exclusivamente en Cristo y este crucificado y mantiene esa fe en Cristo y este crucificado, el Espíritu Santo entonces obrará maravillosamente porque Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Él hizo lo que solamente Él podía hacer y el Espíritu Santo no va a tolerar que eso sea removido de Él y se ponga en otra cosa, en nosotros o la iglesia o sea lo que sea. Él demanda, como ya hemos dicho, Él demanda que el blanco de nuestra fe sea Cristo y este crucificado. Y eso en todo momento. Eso así en todo momento. Y siendo ese el caso, el Espíritu Santo entonces en gran manera le va a ayudar. Y considerando que Él es Dios, Él puede hacer cualquier cosa. Así que la victoria será nuestra en lo que esto respecta y solamente en lo que respecta a esto. Muy bien.
Hermano Swagger, si pudiéramos, lo que usted acaba de describir es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así Y es. ese es el constante que hará que el creyente tenga la libertad del pecado y de la muerte. Y Pablo presenta eso específicamente en los versículos del 1 al 4, y luego del 5 al 8, versículos del 5 al 8, él trata con y advierte al creyente a no tener el objeto incorrecto de fe, a no tener una mentalidad carnal o legalista. Así es. Eso es lo que usted acaba de describir si nuestra fe está en cualquier otra cosa aparte de Cristo y el crucificado. Pero en el libro de Romanos, Pablo a menudo presenta un nuevo pensamiento, tal como estuviera hablándole a alguien que le hiciera una pregunta. En el versículo 9, la pregunta tal vez es, bueno, yo no quiero andar conforme a la carne, pero estén seguros de que andemos conforme al Espíritu y que nuestra mentalidad sea como lo que usted acaba de describir. Entonces, en el versículo 9, Pablo nos asegura que como creyentes, tener la fe en el objeto correcto es como comenzamos. Así es como todo comienza, pero no estamos en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Todo creyente nacido de nuevo que verdaderamente sea salvo, regenerado, justificado, santificado, ha puesto su fe exclusivamente en Cristo y depende de Él para salvación. Ahí es donde comenzamos. Y en este pequeño segmento, versículos 9, 10 y 11, Él va a enfatizar los beneficios y el poder del Espíritu Santo, mientras que continuamos dependiendo con nuestra fe en ese objeto, como usted lo acaba de decir. Y es vital para el creyente entender que no es un lugar que nos ganamos, no es un lugar al que tenemos que llegar, es donde comenzamos. Pero esto es algo muy, muy sutil, podemos decir, porque muchas veces los esfuerzos que hacemos son Sí. esfuerzos religiosos y nos engaña eso. Nos hace pensar que ciertamente eso es de Dios, pero vamos a decirlo de esta manera. Yo voy a ayunar, digamos, 10 días y noches, y de esa manera yo tendré victoria. Mire, el ayuno es bíblico. No está mal, a menos de que pongamos nuestra fe en ello. Y muchos hacen eso, piensan que, bueno, yo puedo ayunar tantos días y así voy a tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. No, no va a ser así, porque eso es quitando la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Y nosotros la estamos poniendo en nosotros mismos y Dios no va a Correcto. tolerar eso. Así es. Entonces, si regresamos a nuestra experiencia de salvación, nosotros estábamos siguiendo a la carne y pensábamos conforme a medios carnales. Pero cuando el Evangelio se nos predicó, pusimos nuestra fe en Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. No tenemos que saber muchísimo, no tenemos que entender muchísimo para llegar allí. Así Comenzamos es, así en el Espíritu, pero no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Y todo eso porque tenemos, o porque, no, bueno, no es la palabra que quiero. Hemos comenzado con el objeto correcto de fe, y esto es lo que Pablo está tratando de hacer que el creyente pueda entender y mantener. Bien, pero ya lo hemos dicho en distintas maneras, pero ¿cuál es el blanco correcto de la fe? El objeto correcto de fe es poner nuestra fe en Jesús como el único medio de salvación, y fe en lo que Él ha hecho por nosotros es el único medio de vivir la vida cristiana. La fe es la clave, Pero es la fe en el blanco correcto. correcto, fe en lo que Cristo ha hecho. Y eso es lo que tenemos que aprender, y eso no es algo natural para nosotros. Nuestras mentes están fijas en otra dirección. La posición automática de la mente es trabajar para obtener algo. Ese es el problema. En la mayoría de la iglesia no solo es poner nuestra fe en el objeto correcto, sino, como ya se dijo, mantener la fe en el objeto correcto. Entonces, confiar en la obra consumada de la cruz para la justificación y la santificación es donde la gente se equivoca, porque como ya dijimos, nuestro modo básico o automático es, bueno, ya soy salvo, y bueno, como iglesia le damos a la gente una lista de cosas, esto es lo que se debe hacer ya que soy salvo, y nos alejamos de lo que es Así importante es, y lo que nos así trajo es. a la salvación. Hace poco tiempo yo estaba predicando en el noreste de Alabama,
y el pastor allá había crecido en una iglesia bautista y él se alejó del Señor, él sabía lo que era correcto, sabía que lo que él estaba haciendo no estaba bien, pero él estaba tan adicto a las drogas, él estaba en una atadura muy grande. Él fue al bosque un día y dijo, Dios, tú vas a tener que matarme ahora o vas a tener que libertarme. Él le clamó a Jesús para que lo libertara de esa adicción a las drogas. Y él dijo, poco después de eso, esto fue antes de los días de la cadena SBN, y comenzó a escuchar la radio, la enseñanza. Y él se dio cuenta de que él estaba tratando de romper la adicción en su propia carne, en sus propios medios, en vez de confiar en el Señor. Y a través de la enseñanza por la radio fue como Dios lo libertó. Y el hermano Larson lo ha dicho muchas veces. Este pastor, él ejemplificó la idea de que Dios, yo no puedo, pero tú sí, y necesito tu ayuda. Y es exactamente donde él estaba. Así que ya sea adicción o si es, no sé, lo que sea, no se puede hacer solo. No podemos trabajar con esas cosas solos. No podemos vivir una vida victoriosa solos. Necesitamos confiar en la cruz y mantener esa fe en la cruz para poder ser victoriosos sobre cualquier cosa. ¿Y cómo va ahora? De maravilla. Pastoreé una iglesia, la iglesia en la que yo prediqué. De hecho, era una iglesia bautista, él fue lleno del Espíritu Santo y lo sacaron de la asociación bautista. Entonces la iglesia ahora está cambiándole el nombre. Dejaron la afiliación bautista por causa de eso, pero él me vino a la mente en la discusión porque él ejemplifica a dónde tiene que llegar la persona antes de que pueda entender realmente de qué se trata, y a él está yendo muy bien, el Señor está bendiciendo su ministerio. Excelente. Él es un gran Alabado pastor. el Señor. Eso es maravilloso. Excelente. Y hay muchos así. Sí, así es, en la exacto. misma situación. Pero tratamos de hacer estas cosas porque son cosas religiosas, Sí. como el ayuno lo es, o era mi vida de oración. Y bueno, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Como dije, yo entiendo al hermano del que se estaba hablando, ¿no? Y todo lo que yo sabía hacer era orar. Y el Señor me bendijo y Él le va a ayunar en el ayuno, le va a ayunar en sea lo que sea. Él le bendecirá. Yo me levantaba cada mañana cuando yo me despertaba a la 1, a las 2, a las 12 de la medianoche, dependiendo en el horario que fuese, me levantaba y oraba durante 1 hora o más. Hice eso no una vez, lo hice semanas tras semanas. Yo estaba peleando por mi vida. Yo no sabía qué otra cosa hacer. Lo que estamos enseñando aquí, yo no sabía nada al respecto. Nunca lo había escuchado en mi vida. Todo lo que sabía hacer era acercarme más a Dios de la mejor manera posible. Pero usted dice, bueno, pero eso es un poco cruel, que el Señor permita que usted haga eso y no darle la respuesta. No, Él tiene que hacerlo de la manera correcta. Correcto. No se puede hacer de la manera equivocada. Y si tratamos de hacerlo de otra manera, realmente lo que será un caos. Y muchas veces yo oraba al punto, algo inusual, casi hasta tener un desgaste emocional. No sabía qué otra cosa hacer. Y yo no sabía qué hacer hasta que el Señor me dijo, te voy a mostrar algunas cosas sobre el Espíritu Santo que desconoces. Y lo primero que pensé, bueno, el Espíritu Santo es Dios. Hay todo tipo de cosas de Él que yo desconozco. Pero yo sabía que Él me estaba hablando del problema que yo estaba viviendo. Yo sabía eso, pero hasta que... Bueno, tomó varios años. No fueron días o semanas o meses, fueron años. El Señor empezó a abrir en mi vida el mensaje de la cruz. Y eventualmente, cómo el Espíritu Santo obra. Y
Y eso es lo que estamos tratando de entregarle al Bueno, pueblo. hermano Swagger, yo pienso que probablemente hay bastantes personas que son atrapados en las mismas trampas religiosas que usted se encontraba, si Buena puedo orar lo palabra. suficiente. Hay trampas religiosas, así es. Estábamos haciendo el comentario. Tenemos fe en nuestra fe. Es como usted dijo, si puedo orar lo suficiente, si puedo ayunar lo suficiente, si puedo leer lo suficiente, si puedo hacer suficientes buenas obras. Todas estas cosas son importantes. Correcto. Pero esos no pueden convertirse en No lo le que va a está libertar. nuestra fe. No va a libertarle. Tenemos que poner nuestra fe en la obra consumada de Cristo. Aprender a descansar en Él. Y todas estas otras cosas llegarán como un fluir natural del Espíritu. Dios obrando en nosotros, no lo que causa que el Espíritu obre en nosotros, pero porque hemos aprendido a confiar en la cruz de Cristo. Así es un poco gracioso. Ese predicador que estaba en la casa de un vecino, así que la señora le dijo, ¿usted va a comer con nosotros? Dijo, no, no puedo. Yo si como no puedo predicar. Si como no puedo predicar. Entonces, se acercó a su niño de 8 años de edad, estuvo con él, y después de la iglesia la mamá le preguntó, ¿y cómo le fue? Él respondió, bueno, hubiese sido mejor que hubiese comido. Un niño de 8 años Era lo dijo, su ¿verdad? hijo. Sí, sí. Sí, yo tengo un niño de 8 años y también lo diría, sí. Miren, algo que quisiera usar como analogía. Muy a menudo cuando los estadounidenses viajan, cuando salen de los Estados Unidos y van a otro país, ellos involuntariamente hacen algo que no quisieron hacer, como violan una ley o hacen algo que no es costumbre, y utilizo a los ciudadanos americanos porque solamente sabemos de cómo funciona Estados Unidos la mayoría de las veces. Así que si vamos a otro país, probablemente esto le sucedió a usted antes, hizo algo involuntariamente que no había sabido, porque cómo las cosas operan en otros países es diferente a los Así Estados es, Unidos. El así punto es. que quiero hacer es este. Hay una lista de reglas, leyes, regulaciones en Estados Unidos que se basan en la Constitución. Como estadounidense, cuando usted está en Estados Unidos, usted funciona de acuerdo a eso. Así es. Cuando usted va a otro país, es un sistema completamente diferente de reglas y regulaciones, leyes, sistema judicial y penal es diferente. Así que si usted va a otro país y usted trata de cumplir con las leyes de los Estados Unidos en ese país o viceversa, usted se va a encontrar con problemas en algún punto. Y lo que quiero decir es esto. Cuando usted se fija en la carne y el espíritu, son dos diferentes sistemas por completo. Así Completamente diferentes. Así es. Si tratamos de vivir de acuerdo a la carne, lo cual nos llevaría de vuelta a... Y bueno, pensando en cómo tenían que obrar bajo la ley, vamos a encontrarnos en muchos problemas porque ya no estamos bajo ese pacto. Y esa función que queremos hacer, ese desempeño que queremos dar, eso va a frustrar y traer frustración y finalmente va a traer fracaso porque no podemos hacerlo nosotros en nuestras fuerzas. Tenemos que entender que en este nuevo pacto entramos por fe y funcionamos y obramos de acuerdo a la fe, pero es específico. ¿Cómo somos salvos? Somos salvos por fe en la obra consumada de Jesucristo. Bien, pero es el blanco de la fe Eso es. que nos confunde. Exactamente. Porque nosotros pensamos, bueno, si tengo suficiente fe, todo va a estar bien. Pero es el blanco de la fe que es tan importante. Sí, pero muchos creyentes, y yo sé esto por experiencia personal, uno no sabe en qué es en lo que uno debe poner la fe. Uno ve eso y Eso uno es dice, bueno, verdad, debe ser las buenas obras. Yo sé que mucha gente lee esto y lee la carne y carnalidad y piensa, bueno, eso significa que no hay que ver películas malas, no hay que ver películas sucias, ni televisión mala. Ciertas palabras no hay que decirlas. Eso es la carne, ¿verdad? Pero es mucho más que eso, que esa definición cursiva. Y por eso es que hay mucha gente religiosa que anda por ahí corriendo como locos. Tienen buenas intenciones. No queremos minimizar eso. Hay muchos creyentes que quieren vivir para Dios. Queremos agradar a Dios. No queremos pecado reinando en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero, ¿quién lo dijo? ¿Cómo hacer el qué hacer? Se me olvida quién fue. ¿Quién fue? Curtis Hutchinson. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo hacer el qué hacer? ¿Dónde debo poner mi fe?
Por eso es que yo lo digo todo el tiempo, el mensaje de la cruz responde todas esas preguntas, especialmente si uno lo dirige desde el ámbito de la fe. Yo estaba en esa categoría. Yo hubiera visto el capítulo 8 aquí y hubiera comenzado a pensar que estar en la carne y en vez de estar en el espíritu, yo tengo esta obligación de cuidar de lo que hago o digo o cualquiera de ese tipo de cosas, lo cual son importantes. Tenemos que guardar nuestra mente, nuestro corazón, pero la idea de ver esto desde la perspectiva de confiar en Cristo en vez de confiar en nuestra carne para nuestra vida victoriosa, eso era un nuevo concepto para mí. Y bueno, yo lo he dicho en otros programas, el versículo 2 del capítulo 8, yo lo había visto cientos de veces, había leído el versículo 2 y realmente jamás había resaltado para mí hasta que yo tuve la iluminación del mensaje de la cruz y realmente entendí lo que significaba el ser libre del poder del pecado y de la muerte y hacerlo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está la ley del Espíritu de vida? ¿Dónde está en Cristo? Me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. ¿Dónde está la ley del pecado y de la muerte? Confiando en todo lo demás. Y eso jamás, ni siquiera me había pasado por la mente al leer ese pasaje hasta que el Señor me reveló cuán importante era. Era como si me hubiera dado una tonelada de ladrillos en la cabeza. Yo le había dicho en otros programas que yo había visto cómo usted había afirmado su nombre en ese versículo diciendo que era su versículo favorito, y la gravedad de todo eso viene a deletrearlo muy bien. ¿Dónde está la ley del Espíritu de vida? En Cristo Jesús. Allí está. Él me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pero ¿dónde está el pecado y la muerte? Confiando en todo lo demás fuera de Cristo. Eso es todo lo que va a llevar a hacernos. Me tomó muchos años comprender eso o llegar a comprenderlo, porque yo era como usted ha descrito. Pensaba que trabajar en la carne solamente se trataba de lo externo y todas esas enseñanzas tradicionales pentecostales de que debemos enfocarnos en nuestras obras y desempeño y enfocarnos en lo externo y no internamente. Y hay un gran peligro en todo esto también, porque eso culminará y terminará en una de dos cosas. Número uno, la carne terminará cansando, eliminando, agotando. Sí. Número dos, terminará con autojusticia. Sí. Va a ser una de las dos cosas. Fracaso en ambos casos, pero va a ser cansancio, agotamiento y autojusticia. Exactamente. En mi caso, yo era un muy buen fariseo durante muchos años. Yo era un buen fariseo y era un hipócrita, y estamos hablando de gente cansada. Yo me encontraba con gente que había tratado de vivir para Dios, pero se rendía porque era muy difícil, no podía. Me encontraba con todo ese tipo de gente autojustificada, y así me clasificaría yo también, solo por causa de esa ideología pentecostal clásica, esa enseñanza, esa creencia, y gente con buenas intenciones, como usted ya dijo, con buenas intenciones. Creo que es importante también, y yo sé que todos decimos esto, pero solo para aclararlo antes de tener que cerrar, las acciones que un cristiano toma, la oración, lectura bíblica, ir a la iglesia, diezmos, testificar, todas esas cosas son parte de la vida cristiana. Jamás estamos denigrando esas acciones. De hecho, si entendemos el objeto correcto de fe, creo que vamos a encontrarnos haciéndolas más abiertamente, más libremente, aún más a menudo. Pero si ponemos nuestra fe en esas cosas que son definidas como actividades cristianas, en vez de en aquel que hizo el cristianismo posible, Cristo, y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, entonces lo que realmente estamos haciendo es cambiar el objeto de nuestra fe de Cristo y lo que Él hizo a Cristo y lo que estamos haciendo. Se nos terminó el tiempo, pero quiero que hagamos esto una vez más en la próxima programación, y vamos a presentarlo lo más simple que podamos hacerlo. Bueno, esto no vamos a volver inmediatamente. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.